Bueno, como ya estáis, lo primero, muy buenos días a los que me han saludado personalmente, lo hago en público y os quiero agradecer que estéis aquí. Dos cosas. Empieza por lo que no voy a poder decir al final, que es feliz Navidad a todos, que es importante, no hay que olvidar la extra. Y otra cosa también pues de orden, lo que estéis aquí hoy, yo sé que pues quiero que sea algo más que trabajo y sé que no puedo olvidarse nunca esa faceta de las cosas, pero estáis aquí porque para nosotros sois muy importantes. Somos un banco que es pequeño, que es joven, que tiene una vocación muy distinta a la del resto de otras entidades financieras, que no tenemos grandísimos presupuestos de marketing, pero sí una vocación de comunicar y hacer las cosas distintas, y que no siempre somos capaces de poner al servicio de nuestros clientes si no fuera por vuestra colaboración, y en ese sentido pues es un gracias también entre os doy por el tiempo que nos dedicáis y que nosotros lo tenemos como un servicio que tenemos que daros y que va en nuestro leitmotiv el que sea de la máxima calidad posible y que espero pues que siga mejorando. Dicho esto, tengo la suerte de que me voy haciendo viejo y que no voy a contaros yo ninguna cosa. Estaré aquí para, por supuesto, daros respuesta a las preguntas, pero sí que quiero introducir a dos personas que son, digamos, que muy primeros actores, personajes críticos dentro de lo que hoy vais a conocer, que es la estrategia. No miréis ese papel que os acabo de dar, que es un rollo, porque son 50 folios muy duros de información que habéis leído de todas las maneras posibles. Lo que hoy vais a ver también responde al espíritu de lo que queremos hacer, que es algo distinto. Eso está bien, y eso nos ha llevado 2 meses. Empezamos a hacerlo en septiembre y hemos terminado el 15 de noviembre. Lo que hoy vais a ver es una forma distinta de contarlo, que de alguna manera pretende resumir o dar respuesta a esas cosas que son importantes. Y luego lo podéis preguntar muy en directo: ¿se va a ir España a los infiernos o no? ¿Nos van a rescatar o no? Y os daremos una respuesta. No vamos a andar con los peces de colores ni con ninguna cosa rara. Nos podemos equivocar o no, pero os daremos una respuesta. Y lo que tenéis en ese documento, que es el trabajo de esos 2 meses, es importante. Lo que hoy vais a ver va a ser algo más relajado. Donuts y una presentación un poquito más relajada, yo creo que nos ayudará a que esto sea más libre. Marian es la estratega de la casa, Fer es el responsable de la gestión, y son ellos los que van a contar este tema. Y no les robo ni un minuto más, porque esto lo vamos a hacer en 20 minutos más todo lo que queráis de preguntas, ¿de acuerdo? Pues Marian, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos y, como decía antes Luigi, pues sobre todo muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que defender esa presentación, pues son cortitas, son de 47 páginas, frente a los tochos de 100 páginas, yo creo que por lo menos es una versión un poquito más light. Pero como decía Luigi, efectivamente ahora estamos con la idea de contaros las cosas pues de otra manera, de manera no tan formal, lo cual no quiere decir que sea de manera pues menos rígida o de una manera más acertada, simplemente, bueno, pues una historia distinta. ¿Qué es lo que vamos a hacer entre Fernando y yo? Pues en esos 20-25 minutos que nos han dado, pues lo que vamos a intentar es contaros cuestiones que para nosotros son importantes. 4 cuestiones, no creáis que nos vamos a extender más. Y desde cada una de esas 4 cuestiones intentar daros pues algunas respuestas o por lo menos algunas claves. Y lo importante al final es que todo eso lo volquemos de alguna forma en decisiones de inversión, porque si no, pues al final no deja de ser teoría económica, que la verdad es que no nos llevamos. Dicho esto, ya veis el título de la presentación. Mundo que cambia. Bueno, pues eso parece una obviedad, normalmente el mundo cambia. El tema está en que estamos en ese mundo que cambia, quizá de forma más intensa o más rápida de lo que lo hacía en otro momento. Y vamos a ver esos cambios que ofrece el mundo y hacia dónde nos lleva. Y empezamos por esto. Bueno, pues al señor de arriba lo conocéis sobradamente, Dominique Strauss-Kahn, responsable del Fondo Monetario Internacional. Responsable del Fondo Monetario Internacional, donde, como veis, pues cada país tiene un porcentaje determinado, un porcentaje de responsabilidad, un porcentaje de votos, un porcentaje importante a la hora de tomar las decisiones y del mensaje que desde este foro, que es importante en cuanto a que agrega, emana. Hemos intentado aquí pues, emular de alguna forma la estética de Fórmula 1, para aquellos que os guste o estéis familiarizados con ella. ¿Y qué ponemos? Por una parte, los distintos países, Estados Unidos, Japón, China, la cuota correspondiente que tienen dentro del Fondo Monetario Internacional, si esta cuota ha variado o no ha variado, y finalmente es lo que han cambiado en posiciones, si se mantienen, han ascendido o no han ascendido.
Bueno, ya veis, Estados Unidos, lógicamente, indiscutible, la pole position para ellos. No hay cambio ahí. Le sigue Japón, pero ¿y China? China avanza un 3% en voto y 5 puestos. Es decir, China en apenas 2 años ha escalado posiciones de forma muy significativa. Si seguimos repasando la tabla, veréis que China gana, lógicamente. ¿Quién pierde? Pierde Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Europa en general. También gana India, que se apunta a otras 5 posiciones. Y gana Rusia, 1 posición. Y gana Brasil, 5 posiciones. No seguimos con la lista, pero en general la lectura con la que nos tenemos que quedar es con que estos pocos años, después de la crisis, han servido para dar un salto total en evolución. Un salto que lleva a China y al conjunto en general del bloque BRIC a subir en posiciones de forma marcadísima. ¿A costa de quién? Igualmente de Europa. Dicho esto, dicho este mundo que cambia, vamos a verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva empresarial. Y para eso os hemos traído pues, las cuentas de BMW, en concreto las del tercer trimestre de 2010. Para que veáis, estas son las entregas de automóviles a Europa, de las cuales Alemania son unas 59.000 unidades en ese trimestre. No crece, sino que decrece, cae un 1% en relación con el trimestre del año 2009. Saltamos a Asia y al mercado chino exportan 50.000 unidades. No hay mucha diferencia entre 59.000 y 50.000. Es decir, prácticamente BMW vende ya lo mismo en unidades en China de lo que lo hace en Alemania. Decíamos que Alemania cae un 1%, pero China sube un 90%. Es decir, China deja de ser ya solo un país que crece mucho en población, que evoluciona, y al que hay que suministrar de alguna forma materias primas, desde las básicas, desde las agrícolas. China deja de comer pan, por decirlo de alguna forma un poco más coloquial, para estar interesado en comprar automóviles. Estos son los mercados en los que de alguna forma el mercado, y digo el mercado entendido por tal las empresas, se van a centrar. 1820, esto recuerda Sicilia, 1920. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, pues en España pensaba que había acabado el absolutismo. Y Fernando VII pues, decía que sí a la Constitución de 1812, es decir, nos pilla muy lejano. ¿Y qué pasaba entonces? Hemos intentado verlo a través de 2 criterios, como son la expectativa de vida en años, en este eje, y en este otro, la natalidad, la fertilidad, el número de hijos por mujer. Como veis, casi todos en 1820, todos los países, como lo veis ahí, estábamos en el mismo lado, es decir, había mucha homogeneidad en el mundo. La gente vivía más o menos parecido y tenía más o menos el mismo número de hijos. Esto es un criterio como cualquier otro que podríamos tomar desde un punto de vista económico. Pasan los años. 1960, era Kennedy. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues que ya hay 2 bloques. Por una parte, Europa y Estados Unidos, donde ya se tienen menos hijos, parezco la mujer del tiempo, como veis, se tienen menos hijos y además se vive más. Y por otra parte, el bloque emergente que sigue más o menos anclado en ese mismo punto de 1820. Nos vamos acercando más al momento actual. En ese momento actual, tan cerquita como 2009, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que parece que volvemos todos, salvo pues, los países que todavía continúan siendo emergentes, como especialmente la zona africana, pues parece que volvemos todos a registrar una cierta homogeneidad. Es decir, también en esto los emergentes han emergido. También en esto empiezan a adquirir pautas en otros sentidos más comunes a lo que pueden ser los países avanzados. Otra forma de verlo, a través de un cómic. Bueno, pues desde luego el personaje de abajo lo conocemos todos, Superman. El personaje de arriba, pocos. Los que estén más familiarizados, pues a lo mejor con tema manga. Goku se llama. Parece que nos está atizando, ¿no? Si lo viéramos como una lucha de Occidente y Oriente, pues esta vez estamos recibiendo. No queremos verlo tanto como un enfrentamiento, porque de todo esto hay cosas positivas que aprender y cosas positivas que tenemos que extraer como lectura. Pero lo que sí que es verdad es todo lo anterior que os mostramos y esa es otra forma más de verlo. Está habiendo un rebalanceo, como decimos aquí, de fuerzas económicas, de fuerzas también políticas, porque si antes hacíamos alusión a lo del Fondo Monetario Internacional y a la importancia que tiene, pensad que no es lo mismo que China sea el 8º país a ser el 3º. ¿Por qué? Porque en esos informes que todos leemos del Fondo Monetario Internacional, pues el corrector chino cambia determinadas cosas, si tiene un poder o si tiene otro. Es decir, donde antes ponía que la moneda china estaba muy infravalorada,
ahora no carga tanto las cintas. ¿Por qué? Porque mandan más. Entonces esto les otorga un poder económico y un poder a la hora de transmitir información que no es baladí. ¿Vale? Si lo ponemos en cifras, si los chinos, por ejemplo, vamos a ver a través del consumo de petróleo, consumieran el mismo petróleo per cápita que en Estados Unidos, hablaríamos de un consumo de 100 millones de barriles diarios. Y os recuerdo que la producción actual, y estamos ahí en tope, no supera escasamente los 85 millones de barriles. Es decir, es también un problema, entre comillas, o una cuestión a mirar desde el punto de vista de materias primas. Como veis, digamos, las claves de todo este bloque inicial es ese mundo que ha cambiado, un consumo emergente, que ya no es el mismo que antes, no es un consumo tan básico, es un consumo más especializado. Y luego, indudablemente, lecturas para algunas categorías de activos como materias primas. Sobre todo lo que pensamos en relación con emergentes es que de alguna forma adquieren un peso que hace que tenga que tener un impacto transversal en todo lo que puede ser nuestra cartera de activos. Es decir, deben de pasar de tener una posición tan residual, algo anecdótico, a tener un peso pues, en muchas de las líneas. España, lo que antes aludía Luigi, y luego podemos entrar en el debate. España y la gran incógnita. Y la verdad es que pues a veces no hay nada peor que tener una incógnita encima de la mesa, no saber un poco pues, cuál es el futuro. Pero sin entrar en visiones fatalistas ni nada, simplemente deciros, ¿qué pasa en España? ¿Dónde están los problemas? Pues seguro que aquí, primero, todos tenemos teorías, todos tenemos respuestas y vosotros estáis más informados que nadie. Desde el punto de vista de mercado, puramente de gestores o de estrategas, ¿necesidades de qué? Hay necesidad de un modelo productivo. Ponemos ahí, como mínimo, necesitamos un restyling. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado de estar muy apalancados o muy basados en un crecimiento inmobiliario a que eso se venga abajo y tengamos que buscar un sucesor. ¿Cuál puede ser? ¿El turismo? ¿Un turismo más sofisticado? Bueno, cuestión abierta. Reformas estructurales pendientes, y en ese sentido hemos visto pues, una cierta aceleración, aunque sea de cara a la galería, durante estos últimos meses. Lo estamos viendo ahora con el Pacto de Toledo. Esta semana se estaban cerrando ya acuerdos, los convenios en relación con las cajas para todo el tema de la reestructuración. Bueno, es un tema que sigue ahí. Y en tema fiscal, pues qué os voy a decir, que se nos viene encima, pues lo que sabemos todos, unos años apurados. El tema del cumplimiento del déficit fiscal, bueno, pues marca unos objetivos, pues, desde luego, que son considerables en España y en otros países. Hay que seguir pues, muy atento a esto porque el mercado va a estar pendiente de cualquier tropezón que haya en este punto. Esas son un poco las teorías, las líneas generales, pero vamos a ver realmente un poco España a través de otra serie de indicadores. Nos vamos a fijar en un par de ellos de consumo. Estas son las ventas al por menor. Están medidas en base 100, ¿de acuerdo? Y tomamos como referencia febrero del 95. Y nos comparamos con otros países. Nos comparamos con Francia, que es esta línea azul, nosotros somos la roja, y nos comparemos con Italia y con Alemania. Italia y Alemania, como veis, es un poco un encefalograma plano. Ya lo sabíamos de los alemanes, que tienen un consumo pues, de alguna forma un poco japonizado, es decir, que un consumo muy básico, muy estable. Ahora parece que repunta, pero todavía está por confirmar esta tendencia. Pero veis, en el caso de Francia y de España, cómo se abre de alguna forma esa pinza. Hasta ahora corríamos en paralelo, pero la crisis determina que a partir de 2007 la caída del consumo en España sea clara, sea marcadísima. Y los autos. Y ponemos esto porque, en el fondo, es consumo de dos tipos. El anterior es un consumo, pues, de alguna forma, de bienes no duraderos, y este es un consumo de bienes duraderos, es decir, algo que te sirve para muchos años, es un consumo más caro. Estas son las ventas de vehículos. ¿En qué hemos cambiado? Hemos cambiado en que nos hemos ido, de media, a niveles de 97, es decir, más de una década atrás. Y puede ser un reflejo de lo que nos puede ocurrir en general en otras magnitudes o en otras sensaciones. Que España pues, ha retrocedido claramente como consecuencia de esta crisis. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues partimos de la situación que veis ahí, que es un contertulio de Onda Cero, y lo citamos ahí, nos lo permitió Ignacio Rodríguez, dijo, España ha hecho un booklet 0.0, eso fue lo que hizo el PIB del tercer trimestre, como una forma, bueno, pues la verdad es que de poner una foto a una situación que no tiene tintes tan positivos, pero la realidad está ahí. ¿Cuál es la sensación? Vamos a crecer, pero vamos a crecer poquito, ¿vale? ¿Y poquito cuánto significa? Pues en torno a un 1%. No este año, que probablemente sea más débil, sino en los años sucesivos. Y todo esto pasando por una consolidación fiscal, pasando porque
en general las familias están ahorrando más y no endeudándose, por una situación de desempleo del 20%, por un efecto de riqueza inmobiliario que no existe o es claramente negativo, y porque el crédito desde luego no fluye como fluía en ocasiones anteriores. Resumen de todo esto, pues como veis en general España, definida desde un punto de vista pues puramente de mercado, desde luego como tal aparece como un mercado menos atractivo, que inspira hoy por hoy pues menos confianza. Luego todo está en temas de valoración, de precios, que también podemos luego entrar a hablar. Tercer tópico, tercera cuestión que queríamos comentar, las divisas. Las divisas son muy importantes en el sentido que, si os fijáis, las divisas de alguna forma reflejan el precio de los países, ¿de acuerdo? Y a la divisa se vuelca todo. Se vuelca la incertidumbre, se vuelcan cuestiones políticas, se vuelcan cuestiones económicas, se vuelca la renta fija, se vuelca todo. Bueno, pues os leo textualmente lo que decía ese señor. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Esto pues, se escribió hace unos cuantos años. Nos vamos más antes que ese gráfico que os enseñaba antes del 1815. Este señor ahora se utiliza mucho en las escuelas como, bueno, pues, como una referencia de management, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma puede tener ahí frases que a todos nos evocan cuando pensamos en lo que ocurre en relación con las divisas y si hay o no una guerra de divisas. Y si hablamos de divisas, pues normalmente el primero que hay que hablar es el de la pole position, del dólar. Y del dólar, pues una de las fuentes que últimamente está marcando más la trayectoria del dólar es el quantitative easing. Empezamos por el 1, la versión 1, la punto 0. ¿Qué es lo que hizo aquí la Fed? Bueno, pues la Fed, como consecuencia de la crisis, tiene que poner en marcha mecanismos extraordinarios. Multiplica su balance, ya lo veis aquí. Y compra de todo tipo de instrumentos. Papel comercial, bonos, todo lo que había ahí. ¿Por qué? Porque la economía está en un estado de shock. No solo es Lehman, no solo es el sector bancario, sino es un sistema financiero que está en la sombra, por decirlo así. Hedge funds, fondos de inversión, todo eso necesita una inyección en vena. Con el QE1 salvamos el match ball, por decirlo de alguna manera. Necesitamos que esto caiga de forma estrepitosa. ¿Es suficiente con toda esta liquidez? Parece que no. Parece que no, porque hay una versión 2.0 y lo que te rondaré morena, ¿no? Que parece que ya estábamos hablando casi de un QE3. Bueno, pues ese QE2, ¿qué os ponemos aquí? Ese QE2 con un cubo de basura, de alguna forma intentando transmitir la sensación de que el balance de la Fed hay de todo. De todo, ¿de acuerdo? La economía no le ha bastado con salvar ese match ball del principio. La economía necesita todavía una inyección adicional. Necesitamos, como ponemos ahí, una transfusión, aunque sea de ketchup. Es decir, todavía para que el crecimiento sea sostenido, como así lo ha entendido la Fed a partir del verano, se necesita más dinero. Y más dinero es lo que va a haber, 600.000 millones de dólares, hasta junio de 2011. Y todo ello en general para comprar bonos del Tesoro. Y un balance de la Fed que va a más. Efectos de los que podemos hablar o puede tener el mercado o se pueden fijar los inversores. De alguna forma estamos hablando de una cuasimonetización de la deuda. Es decir, el Tesoro sigue emitiendo y la Fed recompra parte, no todo, no siempre en los mismos tramos, pero de alguna forma hay una traslación de una a otra. Inflación. De momento no la hemos tenido, de hecho ya visteis los últimos datos de IPC, que son flojitos todavía, son muy débiles. De momento esto no se ha producido porque estamos en niveles muy bajos, pero bueno, es un factor a considerar de cara a futuro. Ya os digo, no lo vemos como un riesgo inmediato, para nada. ¿Cuál es la reacción de los demás países? Porque esto tiende a llevar el dólar a niveles bajos. Esto, pues cuando llevó al dólar al 1,40 ya oíais las voces, guerra de divisas, devaluaciones encubiertas, bueno, pues es un poco la sensación. ¿Por qué? Porque otras monedas lo sufren en carne propia. Otras monedas ven que el hecho de que Estados Unidos tenga y mantenga los tipos cerquita del cero, que otros países tengan y mantengan los tipos a estos entornos, lo veis ahí, 0,5, el 1%, lo que hace es incentivar que los flujos vayan a países donde los tipos sean más altos. Al final el dólar se convierte en la principal moneda carry trade, lo que en su momento hizo el yen, de alguna manera. ¿Y en qué situación estamos? Una situación, en algunos casos,
de adicción a la liquidez gratis, hay barra libre. Y esto es lo que algunos miembros, sobre todo del Banco Central Europeo, de alguna forma pues echan en cara a la situación actual. Y entre las voces, pues en ese sentido más llamativas está la de Weber, ¿no? La de Axel Weber, que dice que, bueno, pues que es una cuestión que hay que batallar, porque si no la gente se acostumbra pues como un drogadicto a que lo que era inicialmente medicina acabe convirtiéndose en una relación de dependencia. No podíamos olvidarnos de China, si ya hemos dicho que era importante tocar hablar de su moneda, aunque su moneda es muy particular, en el sentido de que de alguna forma está pegada al dólar. ¿De acuerdo? Este es un problema. Este es un problema de largo plazo, y es esa creación y el mantenimiento de desequilibrios. Esto no es sostenible. El hecho de que haya pues, superávit, como los que tienen Alemania o China, frente a situaciones deficitarias, como los que adolecen otra serie de países. Pero lo cierto es que estos señores, a través del Fondo Monetario Internacional, de las relaciones bilaterales, van ganando peso. Y ya las presiones se mitigan para que el yuan sea mucho más fuerte. Lo será, pero de manera muy progresiva, sin que, digamos, se les inquiete demasiado. Además, tener en cuenta que últimamente su voz ha bajado algo de tono, teniendo en cuenta la evolución del dólar, que está pegado. De alguna manera, el mundo tiene también un nuevo jefe, es decir, esta gente con la que antes se criticaba abiertamente, ahora las críticas se intentan suavizar. Y Europa. Bueno, pues en Europa tenemos un mantra franco-alemán, que es lo que veis ahí, con 3 voces alemanas en general, pues batalladoras, cuando menos, cuestionables, sin duda, y con una intención. La intención es que los inversores tienen que empezar a pagar por esta factura. No vale que los tenedores de bonos se encuentren con un colchón, no, aquí pagamos todos, no puede ser una factura solamente para los contribuyentes, y mucho menos para los contribuyentes alemanes. Hay que entenderlo esto, hay que intentar entenderlo, aunque el mercado, pues indudablemente el efecto es negativo. También es verdad que bueno, pues Alemania ha vivido las situaciones en este siglo que ha vivido, de perder los ahorros, bueno, ahí tiene cuestiones internas particulares, pero lo cierto es que hacen un flaco favor a la moneda, esa sensación de disensiones, y esa sensación a veces de llegar tarde. ¿Tensión y periféricos? Sí. Y nuestra sensación, que luego podemos ahondar en ello, es que no es para nada un tema cerrado de cara a 2011. Puede ir por barrios, pero está ahí. ¿Futuro del euro? Bueno, pues no ponemos en duda el mantenimiento de la divisa como tal, pero desde luego va a tener sus avatares con todo este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces aquí las claves para nosotros son que los tipos van a seguir bajos, la economía así lo demanda, que el dólar se va a quedar en un rango, y eso sí que lo podéis consultar ahí en el documento. Rango que veríamos en cuanto, 1,30, 1,40, por poner cifras, igual os son útiles. Y que en los periféricos vamos a ver mucha volatilidad. ¿De acuerdo? Y en este punto cedo aquí el papel a Fernando. Muchas gracias. Aquí el cuarto bloque, hasta ahora hemos estado hablando de economía. Hay un cuarto bloque que hemos dedicado al mundo de las empresas. Sí que, digamos que vamos a hablar de un factor exógeno que afecta a las empresas, pero hay factores propios de las empresas, de la renta variable, que veréis en ese documento un poquito más amplio, en el cual llegamos a la conclusión de que este año la bolsa otra vez va a volver a subir. Y os puedo asegurar que hemos intentado hacer los números y darle muchas vueltas a ver si era posible que este año nos saliera que fuera a bajar, pero no nos sale. Y no nos sale porque realmente los mimbres están puestos pues, para que las ventas sigan creciendo, sobre todo por el lado, como os ha comentado Marian, del mundo emergente, porque curiosamente el mundo de las empresas, esto es algo que quizás nosotros tenemos muy claro, pero no todo el mundo tiene claro, o por lo menos no es Vox Populi, que en esta última crisis que estamos viviendo, esta crisis tan intensa que estamos viviendo, realmente son las empresas, las grandes, entre comillas, por supuesto, que también han pasado lo suyo, pues las grandes ganadoras. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando vemos los márgenes que han mantenido. Si viéramos un gráfico aquí de los márgenes que llegaron a soportar en el año 2002, eran mucho más bajos que los que llegaron a tener en el año 2008-2009. Es decir, por decirlo de alguna forma, han sido capaces de ajustarse de forma mucho más rápida a esta crisis que en otras crisis que a lo mejor pueden haber parecido menos virulentas. Por tanto, han hecho los deberes. Y eso hace que de alguna manera pues, los factores endógenos para que la renta variable siga subiendo están ahí. Riesgos, pues evidentemente los vamos a tener. Principalmente ya podéis suponer que aparte de los periféricos que os ha comentado Marian, pues los riesgos van a venir de donde estamos montando todas nuestras cábalas a futuro. Es decir,
de todo lo que tenga que ver con el mundo de los emergentes y en particular con China. Y esto ya yo creo que nos va a sorprender el que de repente digamos pues que China va a subir los tipos de interés o que va a poner dificultades pues a que la circulación de dinero sea tan amplia. Bueno, pues esto automáticamente el mercado se va a asustar porque todo lo que sea que China crezca, pase de crecer del 10 al 9, pues ya puede suponer un cierto problema para ese crecimiento de las ventas. Dicho lo cual, hay un factor exógeno y es que viene hilando un poco con esto que os he comentado y es el mundo de las fusiones y las adquisiciones. Os decía anteriormente que los márgenes de las empresas pues, han seguido siendo altos y el apalancamiento, el endeudamiento de las empresas a nivel general, y aquí pues hombre, en España pues hay un poco de todo, pero a nivel general, a nivel mundial, pues la verdad es que el endeudamiento es bajo. Han conseguido pues plegar velas de forma mucho más rápida de lo que lo han hecho las familias y de lo que ahora le toca, por decirlo de alguna forma, a los estados, que son los que están asumiendo ese mayor endeudamiento que las familias han tenido en estos últimos años. Dicho de otra manera, y os lo pongo en forma de ratio, hay un ratio que es la deuda sobre EBITDA, que utilizamos muy habitualmente pues, para ver la solvencia de una compañía o la capacidad de endeudarse de una compañía, que de forma así muy tosca decimos que todo lo que esté por debajo de 2 es que está infraendeudada y todo lo que esté por encima de 2 está sobreendeudada. Bueno, pues simplemente cogiendo como ejemplo el Standard & Poor's, con que todas las empresas que están por debajo de 2 pasaran a estar en 2, supondría el comprar algo así como el 20% del Standard & Poor's. Esto es un cálculo que leíamos hace poco a través de una casa de análisis y que nos llamaba mucho la atención y que ponía un poco en solfa pues, cómo está las empresas o qué capacidad tienen las empresas de acometer compras y acometer inversiones. Claro, con este endeudamiento o esta ausencia de endeudamiento pueden hacer varias cosas. Pueden invertir en su propio negocio, es una opción, pueden hacer recompra de acciones, pueden dar más dividendos o pueden comprarse entre ellas. Bueno, habrá probablemente algo de todo esto, pero sí que es verdad que ese crecimiento orgánico, ese crecimiento en tu propio negocio, pues lo vemos menos factible porque la recuperación económica a nivel mundial pues va a ser paulatina, quitando los emergentes que van a crecer de forma un poquito más alegre, pues va a ser paulatina, lo cual va a hacer que no tenga tanto interés crecer en su propio negocio, crecer orgánicamente y que acudan a esto que estamos denominando aquí fusiones y adquisiciones. De alguna manera, esto ya está empezando a ocurrir, es decir, como siempre y luego cuando veáis las recomendaciones pues hablaremos de ello, como siempre que hacemos una estrategia, y como decía Luis, hemos empezado en septiembre, hemos acabado en noviembre y el año empieza, para nuestra desgracia, en enero, es decir, algunas de estas cosas ya están empezando a ocurrir. Suele tender a ocurrir que cuando haces la estrategia a 12 meses al final acaba cumpliéndose o no, pero que puede que llegues a tus objetivos en la primera parte del año o incluso antes de que finalice el propio año, lo cual pues es un tema curioso cuando menos. Entonces esto también lo estamos empezando a ver, ya estamos empezando a ver cierta oleada de fusiones y adquisiciones. Todavía incipiente, ¿no? Como veis aquí, olvidaros de la última rayita porque esto lo tomábamos en el mes de noviembre y estábamos a mitad de mes, pero ya empezamos a ver cómo hay una cierta tendencia a que este dinamismo empiece a fluir. Ahora daremos algunos nombres, pero probablemente ya tenéis algunas ideas en la cabeza. Algunos de los jugadores, quizás esto es lo más interesante sea sobre todo ver a nivel de países, porque a nivel de sectores sí que estamos viendo pues, algunos jugadores que están comprando y otros que están siendo comprados. En general estamos viendo como las petroleras están comprando negocio petrolífero pero auxiliar, los grandes conglomerados eléctricos también están comprando de forma pues, un poquito más alegre, el sector farmacéutico, aquí estamos viendo pues, las típicas Sanofi, Aventis que están comprando pues, negocio de biotecnología, lo cual es una idea que también para nosotros es interesante, el irte dentro del mundo farmacéutico hacia las pequeñas compañías que las grandes las necesitan pues, para seguir sacando producto. Bueno, estos son un poco los protagonistas, pero yo creo que lo más interesante es la parte de abajo, es los protagonistas a nivel país. Y nuevamente, y ya sé que nos estamos repitiendo mucho en ello, pero es que es importante, si miramos la parte de arriba, el primer jugador que es obviamente Estados Unidos, el segundo ya es China. China con todo su dinamismo económico, también a nivel empresarial, y lo estáis oyendo pues, prácticamente a diario, pues está tomando posiciones en sitios pues, muy diferentes del mundo y de forma muy activa. Pero es que seguimos leyendo hacia abajo y bueno, pues el Reino Unido nos llama menos la atención, Canadá, Brasil. Brasil es otro de los jugadores, antes os comentaba María el acrónimo del BRIC, bueno, pues también en el mundo de las empresas estamos viendo bueno, China, como
Brasil, pues también están siendo más activos desde el punto de vista comprador. Incluso pagando primas pues muy elevadas, que no sea por dinero. El problema no es, como hemos visto anteriormente, cash hay para aburrir. Entonces, lo importante es que el negocio sea interesante. Hoy habéis visto un nuevo ejemplo. ACS está aumentando el precio sobre Hoptip. ¿Esto es bueno? Pues no, que pagues más no es bueno, pero es que, lo comentábamos esta mañana, es que lo importante no es que pagues más o menos, es que tienes que hacerlo. Es que necesitas, en el caso de ACS es un caso particular, porque necesitas diversificar tu negocio, pero es que si hay que pagarlo, hay que pagarlo. Y esto es así. Y ya digo, no es el mejor ejemplo desde el punto de vista de que no es la compañía menos endeudada, pero imaginaos el mundo de las compañías chinas, de las compañías en general a nivel global que tienen capacidad de endeudamiento. Y esto nos lleva pues, a una conclusión principal que ha sido muy válida a lo largo de este año por otro tipo de motivos y que de cara al año que viene pues, vuelve a ser válida, y es el que el mundo de las small caps pues sigue siendo un mundo interesante. Y verlo, por favor, no en el sentido solamente de las españolas, que también, y luego pondremos algunos ejemplos de que hay small caps españolas que son muy interesantes, ya no son los clásicos chicharros, sino que son compañías que realmente tienen unos fundamentales detrás, pero a nivel global, a nivel Europa, a nivel Estados Unidos, pues vamos a ver nombres que a lo mejor no estamos tan habituados a ver, que van a ser pues, objeto de compras por grandes por compañías más grandes, ¿no? Y ya hemos ido viendo pues, algunos ejemplos a lo largo de este último año. Tenéis ahí pues, algunos de los compradores y algunas de las compañías compradas, algunas más fácilmente identificables y otras menos, para que os hagáis una idea. Pero insistimos, sobre todo el mundo de las small caps será un mundo que el año que viene seguirá haciéndolo bien. Y para concluir, yo creo que esto es pues, un poco la guinda del pastel, pues os dejamos aquí algunas recomendaciones. Tenemos muchas más y en el informe pues vais a ver carteras de valores, carteras de fondos, si queréis luego hablamos de ello. Nosotros otra cosa no, pero mojarnos no nos importa, y dejarlo ahí encima de la mesa para que luego dentro de un año nos podáis decir cómo han ido las cosas, tampoco, que no sea por esto, ¿no? Pero sí que os damos algunas ideas que tienen un poquito que ver con lo que Mariano y yo os hemos ido comentando. Hablaba de que cuidado con la renta fija soberana, tenemos riesgo de repunte de tipos de interés. Joder, es que esto lo hemos escrito en noviembre y ya de repente, aquí ya no estamos hablando tanto de la deuda o los diferenciales de los periféricos, en el caso de España, Irlanda o Grecia, sino incluso de los países, entre comillas, benchmark, ¿no? Alemania, Estados Unidos. Bueno, ya habéis visto lo que ha hecho el bono de Estados Unidos o de Alemania en las últimas semanas. Subir mucho la TIR de forma pues, importante y bajar el precio, es decir, ese riesgo del cual hablábamos aquí, bueno, pues ya no es en 2011, ya se está produciendo a finales de 2010. Lo cual, pues para nosotros, hacía que optáramos en el mundo de los fondos de inversión, que siempre es un mundo en el cual, pues antes lo comentábamos un poco en Petit Comité, que queda un poquito de lado desde el punto de vista de las recomendaciones. A nosotros nos gusta incorporarlo en esas recomendaciones. Y dos ejemplos, el LFBI Protector, pues lo que hacía era ponerse corto de duración, es decir, si los bonos caían, el LFP lo hacía bien, subía, o si las TIRs subían, pues en este caso el LFP subía. Vale, pues este fondo ya lo ha hecho bien, ahora ya lo estamos quitando de las carteras, ya digamos ha cumplido su trabajo, pero para que veáis un poco qué tipo de cuestiones se pueden hacer. O el Pinco, que ahora ha sufrido un poquito más y que es un fondo que tiene la posibilidad de moverse en la curva y de incluso ponerse corto de duración, pues también es una idea que para jugar este entorno de tipos pues moderadamente al alza, pues podemos aprovecharlo. Antes os he hablado de las empresas desde el punto de vista de la renta variable, pero desde el punto de vista de la renta fija, de lo que emiten las empresas, pues yo creo que os habrá sonado positivo lo que os he comentado, balances saneados, un poco la idea. Bueno, pues yo creo que el mundo corporativo, en particular el mundo del high yield, nosotros pensamos que va a hacerlo bien también este año, porque 2010, o sea, también el año que viene, porque 2010 también ha sido un buen año para el mundo del high yield. Y ahí ponemos una idea, que es el Goldman Sachs Global High Yield, que estas últimas semanas pues, ha caído un poquito, pero que nos parece que es interesante de cara a los próximos 12 meses, precisamente pues, beneficiándose de la otra cara de la moneda de las empresas, el hecho de que tengan buenos balances. Y luego, pues, por supuesto, tener exposición a mercados emergentes, de forma directa o indirecta. Aquí se tiende a pensar, hemos hablado muy bien del crecimiento del mundo emergente, obligatoriamente hay que comprar un fondo de China o uno de la India, nos pasa muy a menudo, vamos a hablar con algunos clientes, pues entonces hay que comprar China o India. Bueno, no necesariamente, es que puedes comprarte una Adidas o una Christian Dior y estás comprando China o India.
Adidas, sí, pues Adidas, corrígeme si me equivoco, pues están hablando del orden de 2.500 empresas, 2.500 tiendas en 1.400 ciudades de China. Os lo digo como un ejemplo. O Christian Dior, o su filial en este caso, su participada Louis Vuitton, que quizás pues, es una compañía más habitual del mundo bursátil. Pues antes, yo cuando voy a hablar de Louis Vuitton automáticamente pensaba en Japón, pero es que ahora ya no hay que pensar en Japón, porque ya no están vendiendo en Japón, siguen vendiendo en Japón, pero donde están creciendo, igual que le pasaba antes a BMW, o que os comentaba Marian de BMW, es en China precisamente. Es que hay muchos chinos en China y hay muchos que son pobres, pero hay algunos que son ricos, y los algunos ya son muchos, y compran cosas de estas, ¿no? Entonces, fijaos cómo te puedes exponer a este tipo de países. O una compañía pequeña, Fiat Automotive, por ejemplo, que vende en Brasil, y que lo está haciendo muy bien en Brasil, y que en Europa le va muy mal, pero en Brasil le va muy bien, y donde está creciendo es allí. Y fijaos un poco en la evolución bursátil que ha tenido en el último año. Es una capitalización muy pequeña, cuesta entrar y salir del valor, pero es un negocio que tiene sentido lo que están haciendo. Por supuesto Microsoft, por ejemplo, que son grandes jugadores a nivel mundial. Y también lo podemos hacer a través de fondos. Pues el M&G Global Basics, que también es un fondo pues ligado al mundo de los materiales básicos plus, porque hace un poco de, no solamente hacer esto, sino que invierte a nivel global, pero también con un objetivo de pues, compañías del mundo del crecimiento, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues, o el Robeco Consumer Trends, que ha tenido un recorrido pues, en las últimas 3-4 semanas de más 5, más 6% con el mercado, como habéis visto que ha estado. Por tanto, ideas desde ese punto de vista también hay. Pero por último, sí que nos gustaría remarcar algo que suele formar parte de nuestras carteras, que es el Amundi Volatility. Es decir, en este escenario donde todavía vamos a tener, como decía Marian, episodios de volatilidad, algunos provenientes del mundo pues, periféricos europeos, otros del mundo emergente, pues yo creo que siempre es bueno tener un estabilizador en las carteras. Este fondo lo que hace es aprovecharse de los vaivenes de la volatilidad, lo cual pues automáticamente te lleva a pensar que en un momento en el que las cosas se ponen crudas, pues este fondo lo suele hacer bien, lo hace bien, y lo hemos comprobado, ¿no? Entonces, para, digamos, contrarrestar luego todas estas opiniones o estas posibilidades que os damos, pues este fondo también es un fondo interesante. Y esto es, por nuestra parte, todo. Es un resumen, pues, un poquito más largo de lo que pensábamos, pero muy breve de lo que es la presentación más larga que tenéis encima de vuestras manos. Pero, insisto, ahí vais a ver recomendaciones de todo tipo, cualquier duda que tengáis, por supuesto, tanto ahora como después, pues estamos a vuestra disposición.